bajo un mismo nombre, bajo un mismo propósito, adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez o que tienen poco visitándonos, y quiero de verdad decirles que es para nosotros un placer recibirlos, y de verdad oramos para que Dios ministre sus vidas, para que la palabra de Dios traiga esa bendición que todos necesitamos. Y siéntete en casa. Sabemos que hay muchas iglesias y gloria a Dios por eso, pero creemos que si tú estás aquí, estás en el lugar mejor indicado, y Dios te trajo con un propósito, con un plan. Así que abre tu corazón, abre tus oídos a lo que Dios tiene para tu vida. Y los que son de casa, hermanos, pues qué les puedo decir, qué maravilloso verlos. Siempre estamos esperando que sea domingo, no porque solamente el domingo sea del Señor, todos los días son del Señor, pero sabemos que el domingo es un día especial porque nos juntamos y podemos adorar a Dios juntos, podemos orar, podemos buscar su rostro y podemos escuchar la palabra de Dios juntos. Así que es un día muy especial para nosotros, ¿no es así, iglesia? Bien, quiero también decirles que estoy muy contento porque está aquí una persona que apreciamos mucho, mi esposa y yo, nuestra hermana Marilyn. ¿Dónde estás, Marilyn? Por allá. Dios te bendiga, bienvenida. Y le damos gracias a Dios porque estás aquí en casa. Qué bueno que llegaste. Y Marilyn acaba de terminar su carrera, su maestría en Guadalajara, en psicología, ¿verdad? Una maestría en psicología, y le damos gracias a Dios porque sé que el Señor te dio la fuerza, la sabiduría. Qué bueno que estás en casa, y felicidades a toda la familia Martínez, les amamos, qué bueno que están por acá. Y también estamos muy contentos, como ya lo decía nuestro hermano Israel, ayer tuvimos nuestra cena de matrimonios y fue un tiempo sumamente especial. La verdad, se volaron la barda los hermanos que organizaron esto, y le doy muchas gracias a Dios por el equipo de matrimonios que Dios ha estado levantando en esta casa. No escatimaron, hasta un trío había aquí de boleros y todo, se pusieron bien románticos, regalaron cenas a los invitados. Hasta a mí me tocó, hermanos, me regalaron ahí una noche de hotel con mi esposa, algo que wow, ¿sabes? Con desayunos y todo, wow. Estoy bien contento. El día de ayer el Señor me permitió cumplir 33 años de vida, y dice mi esposa es la edad de Cristo en la cruz, así que se me hace que te toca ser crucificado este año. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso, y glorifico a Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo. Todo esto es para la gloria de Él. Todo lo que hacemos, en Él nos movemos y por Él podemos hacer las cosas. Y verdaderamente estamos ya a unos días de celebrar los 10 años que tenemos como iglesia, y han pasado muchas diferentes etapas, muchas cosas, pero en todo podemos ver la mano de Dios, y estamos muy contentos, muy maravillados de lo nuevo que el Señor empezará a hacer en su casa, empezará a hacer en su obra. Y quiero pedirte que no te pierdas lo que viene el día viernes que viene. Viernes 22 vamos a tener esta reunión especial. Va a estar un invitado a predicar. Vamos a tener una noche especial de alabanza, de oración también, pero escuchando la palabra de Dios. Y vamos a celebrar estos 10 años. El día sábado que viene vamos a tener esa comida para todos los servidores. Y muy importante lo que dijo Isra ahorita. Si tú aún no estás involucrado en algún ministerio, es tiempo de que tú te involucres. Hay la apertura en casa para que tú puedas servir a Dios y poner en servicio tus dones y tus talentos para Cristo y para los hermanos. Así que es tiempo para que tú te registres. Ahí atrás hay una mesa de información donde está nuestro hermano René y Olga. Le damos gracias a Dios por sus vidas, René y Olga. Gracias porque siempre están ahí recibiéndonos. Gracias porque siempre están ahí al pendiente de todos los hermanos. Dios les bendiga. Y allá en esa mesa tú puedes registrarte, pedir información sobre algún ministerio o algo. Ahí puedes ir con ellos, ellos te van a atender con mucho amor. También el domingo vamos a tener una sola reunión, así que vamos a llegar temprano a la 1 de la tarde para alcanzar un buen lugar, porque vamos a estar las dos reuniones juntas y Dios nos ha estado dando también crecimiento en número, así que vamos a estar un poco apretaditos, pero no importa. Creo que va a ser una
una reunión muy especial. Va a estar con nosotros el hermano Tony Maldonado desde el día sábado en la comida para servidores. Él va a estar compartiendo para todos los servidores y el día domingo él va a estar compartiendo la palabra y damos gracias a Dios por eso. Siempre Tony ha sido de mucha bendición para nosotros, así que no se lo pierdan el próximo domingo para estar aquí. Amén. Vamos a orar para entrar al mensaje del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Creemos verdaderamente en el poder que viene cuando escuchamos tu preciosa palabra, pero aún más cuando ponemos en práctica esta palabra. Señor, y te pido que hoy nos ministres, nos hables directamente, Señor, y que todos los que estamos acá, de acuerdo a la necesidad, Señor, de acuerdo a la situación, a la temporada que estamos viviendo, tú nos ayudes, Señor, y tú traigas una palabra que nos fortalezca, pero al mismo tiempo nos rete, Señor, nos transforme. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bien, ve conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 24. Hoy sí vamos a terminar la serie. Los niños, por favor, pasen a sus clases con mucho orden. Gracias allá atrás por las señas. Sorry, Dani, ya me había dicho Dani, pero se me olvida. Ya estando aquí arriba, se pone uno un poco nervioso y se me olvida. Pero, gracias. Proverbios capítulo 24. Y estaba diciendo que hoy sí vamos a terminar la serie sobre real sabiduría. El domingo pasado les dije que íbamos a tratar de terminarla y no la terminamos, pero ahora sí vamos a terminar esta serie donde Dios nos ha estado hablando acerca de cómo edificar nuestra vida, acerca de cómo debemos nosotros caminar en esta vida. Y definitivamente nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios, vivir en la sabiduría de Dios, y eso hace la diferencia en toda la vida. Así que cuando leemos Proverbios capítulo 24, verso 3, la escritura dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Con sabiduría se edificará la casa. La casa, dijimos hace una semana, simboliza mi vida personal, simboliza mi familia, simboliza la iglesia de Cristo. Cuando la Biblia habla de la casa, se refiere a esto. Pablo le dijo a Timoteo: te mando esto para que sepas comportarte en la casa de Dios. Está hablando de la iglesia. Pero también Pablo le dijo a un hombre, a un carcelero, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y se refería a su familia. Entonces, cuando Jesús habla en Mateo 7 sobre aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, Él está hablando sobre la vida personal de alguien. Entonces vemos que la casa en la Biblia significa nuestra persona o nuestra vida, nuestra familia y la iglesia. Y aquí dice la escritura que con sabiduría, se edificará la casa. Es necesario que así como un arquitecto o un ingeniero civil hace los planos para edificar algo, un edificio, y hace los cimientos y prepara y mide el espesor y mide los materiales y hace un presupuesto, esa clase de sabiduría para edificar en un sentido espiritual y práctico también somos llamados a verlo en nuestra vida. Necesitamos los instrumentos, necesitamos las herramientas, necesitamos la provisión para que nuestras vidas, nuestras familias y la iglesia de Cristo sea edificada correctamente. Dice aquí también que con prudencia se afirmará esta casa. Y vimos que precisamente prudencia es una de las columnas de la sabiduría. Ahora ve conmigo a Proverbios capítulo 9 y vamos a ver lo siguiente en el verso 1. Dice ahora: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora ya no es solo que con sabiduría se va a edificar una casa, ahora la sabiduría misma edificó su casa y la labró con 7 columnas. Cuando llegamos a este pasaje dijimos que en este preciso pasaje de Proverbios 9, la sabiduría no solamente es una cosa, la sabiduría es una persona. Jesús mismo está ejemplificado aquí.
Jesús es la sabiduría de Dios. Según el apóstol Pablo dijo, Jesús mismo es nuestra justificación, santificación y también es nuestra sabiduría. La Biblia también dice que en Jesús están escondidos todos los misterios y toda la sabiduría de Dios. Él es mismo sabiduría en su persona. Entonces, si leemos este verso desde esa perspectiva, es Jesús edificó su casa y la labró con 7 columnas. Si nosotros queremos aprender sabiduría, adquirir sabiduría, necesitamos apuntar nuestra vista hacia Jesús. Necesitamos ver la vida de Jesús, aprender de Él para que verdaderamente podamos ser sabios. Y aquí sería bueno decir lo siguiente. Una cosa es la sabiduría del mundo, los métodos del mundo, y otra cosa es la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Nosotros en la vida podemos adquirir sabiduría por medio de la experiencia, por medio del raciocinio o nuestro intelecto a través del estudio, pero solamente a través de la revelación que da el Espíritu Santo, tú y yo podemos adquirir la verdadera sabiduría. Y esa sabiduría solamente está accesible para los hijos de Dios. Aquellos que buscan a Dios, aquellos que rinden su vida a Dios, están en el terreno perfecto para que el Dios del cielo pueda darte sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría es muy distinta a la sabiduría de este mundo. Santiago hace una división entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y dice que cuando vemos la sabiduría del hombre, esa sabiduría es terrenal, es animal, inclusive es diabólica. Porque sabrá usted que con la sabiduría del hombre también se han hecho todas las armas nucleares. Todas las enfermedades que a veces no tenemos explicación, muchas de ellas fueron generadas en un laboratorio por hombres muy sabios, muy inteligentes. Esa sabiduría es usada para la destrucción misma de la humanidad. Esa clase de sabiduría es la que muchos usan para estar por encima de otros y pisotearlos. Esa clase de sabiduría es usada inclusive por el enemigo para causar daño. Pero la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría pacífica, pura, es una sabiduría santa que viene de Dios para el hombre. Y lo primero que hace esa sabiduría glorifica a Dios. Por eso dijimos al principio de esta serie que un hombre sabio, su prioridad siempre va a ser la gloria de Dios. Siempre va a glorificar a Dios. Si tú quieres darte cuenta qué tipo de sabiduría estás aplicando en tu vida, lo que hace la diferencia en una manera práctica es si tu vida está glorificando a Dios. Si tus decisiones están glorificando a Dios o no glorifican a Dios. Si en tu vida verdaderamente estás poniendo a Dios en primer lugar, o Dios solamente es un recurso, un amuleto que usamos cada vez que nos metemos en algún problema. El hombre sabio teme a Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? El primer fundamento, la primer columna que vimos es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. La primer columna, la primer torre que se labra para que una casa, según la Escritura, pueda permanecer es que haya un verdadero y genuino temor a Dios, donde Dios toma el primer lugar, donde Dios es el protagonista de tu vida, de tu familia. La historia de esta iglesia no es la historia de avivamiento de amor, es la historia de Cristo en nosotros. La historia de mi vida no es mía, es la historia de Cristo en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo a través de la fe en el Hijo de Dios. Esta vida nueva que tenemos se trata de Jesús. Y Él lleva el primer lugar, la preeminencia. Él debe ser el primero en todo. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata esta vida. De eso se trata esta iglesia. Que Él siempre sea glorificado en todo. Bien, hoy vamos a ver de la columna 5, 6 y 7, porque el domingo pasado vimos la columna 1, 2, 3 y hasta la 4. Hoy vamos a ver de la 5 en adelante. Siempre que hago un resumen me tardo mucho, así que lo que vamos a hacer, si tú quieres ver las otras, métete a YouTube, ahí están los videos, ¿sí? Ahí están todas las predicaciones que hemos estado teniendo, están siendo grabadas, así que tú puedes llevar la continuidad de la serie. Así que hoy nos vamos a ir directamente a la columna número 5 de la sabiduría. ¿Estás listo? La columna número 5 de la sabiduría es la humildad. Diga conmigo, humildad. Definitivamente la humildad es esencial
para que nuestra casa pueda permanecer, para que nuestra casa verdaderamente pueda ser edificada a la luz de las Escrituras. Humildad no significa tener menos o ser menos. Humildad significa que nosotros tenemos la actitud correcta. Y la actitud correcta es una actitud donde nos doblegamos, donde nos rendimos a la autoridad de Jesús. Y en esa actitud de rendirnos a Jesús, nuestro trato con las personas es de una manera sencilla. Me gusta lo que una vez escuché de alguien. Dijo, yo creo que la humildad no significa que no tienes nada. Humildad es que tú puedas tenerlo todo, pero actuar como si no tuvieras nada. Y es una buena definición, porque nosotros sabemos lo que tenemos en Cristo. Nosotros sabemos que somos verdaderamente bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros sabemos que tenemos una salvación asegurada no por nuestras obras, sino por la obra preciosa de Cristo Jesús en el Calvario. Nosotros sabemos que tenemos paz para con Dios. Nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo y que Él nos ha dado dones. Pero en nuestro trato con los demás, nosotros debemos de ser tan naturales y ser personas tan sencillas como si no supiéramos eso. ¿A qué me refiero? Que la gracia que hemos recibido no es una manera en la que nosotros nos llenamos de soberbia y orgullo, sino que reconocemos que todo ha sido porque Dios nos ama y porque verdaderamente Él se ha tenido misericordia de todos nosotros. Amén. Entonces, la humildad es una actitud del corazón. Es una actitud que siempre va a agradar a Dios. Es una actitud que nos va a llevar verdaderamente a estar en la posición correcta. Dios reprende a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El salmista decía que Dios a los altivos los mira de lejos, pero a los humildes los tiene cerca. Yo no sé tú, pero yo siempre quiero estar cerca de Dios. Y no quiero ni siquiera imaginar que una actitud de mi corazón pueda hacer que yo pueda estar lejos de Dios. ¿Sabes? Siempre nuestro orgullo y nuestro egocentrismo nos distanciará de Dios. Pero cuando aprendemos a presentarnos delante de Dios humildes, vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar favor, vamos a encontrar una puerta abierta, vamos a encontrar bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo contrario a ser una persona humilde es ser una persona soberbia. ¿Conoces algún soberbio por ahí? Una persona soberbia tiene algunas características. Una persona soberbia es una persona que se apoya en su propia opinión. No recibe el consejo de nadie, no acepta correcciones y no reconoce a Dios en ninguna área de su vida. ¿Conoces a alguien así? Quizás somos nosotros. O lo éramos. Cuando encontramos a alguien en nuestra vida que se apoya en su propia opinión, vamos a encontrar estas tres características. Por eso la Biblia en el capítulo 3 de Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y haz el bien. No te apoyes en tu propia prudencia. No te fíes de lo que tú sabes o lo que tú puedes hacer. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Esto que estoy hablando se oye como si fuera para otra persona, pero créeme que todos nosotros necesitamos esa clase de medicina. Todos nosotros necesitamos beber todos los días de esta clase de medicina de humildad. Saber y acordarnos que nuestra vida no depende de nosotros, que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Que nuestro tiempo ahora ya no es nuestro tiempo, sino que es el tiempo de Dios. Que nuestros recursos ya no son nuestros recursos, sino son los recursos de Dios. Amén. La nueva vida que hemos recibido en Cristo se trata de esto, de estar completamente rendidos a Él en humildad y reconocer a Dios, gracias Dani, en todos nuestros caminos. Ve conmigo a Santiago 4:6. Santiago
dice esto en el verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una persona que se apoya en su propia opinión, que es sabio en su propia opinión, es una persona que no reconoce a Dios, no quiere venir a Dios, no se quiere someter a Dios. Es lo suficientemente soberbio para decir: yo sé cómo vivir mi vida, yo sé qué hacer, nadie me puede decir a mí, no me gusta recibir los consejos, al final de cuentas yo soy el dueño de mi vida. Quiero decirte que una persona que piensa así, que vive así, lo único que pasa con esa persona es que va directo a un camino eterno sin Dios. Una persona que piensa así va directo al fracaso, a la ruina. Hay caminos que al hombre, en su propia opinión, hay caminos que al hombre a su propia vista le parecen correctos, pero su fin es un fin ¿de qué? De perdición. Y la realidad de las cosas es que todos nosotros batallamos en áreas de nuestra vida donde no queremos que nadie nos gobierne, donde no queremos ceder. Puede ser en nuestro matrimonio. Aquí a mí nadie me diga cómo vivir mi matrimonio, cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mis hijos. Yo sé cómo hacerlo, son míos. Qué raro estamos cuando pensamos así. Escúchame, si tú estás en Cristo, ese es un pensamiento muy reprobado en realidad. Si tú estás en Cristo, tú fuiste llamado para ser un discípulo. Y un discípulo aprende, un discípulo se humilla, un discípulo constantemente tiene que venir a la humildad para poder ser enseñado, para poder crecer y cumplir el propósito de Dios. Si tú y yo todavía tenemos una mentalidad donde a mí nadie me puede decir nada, nadie se puede meter en mi vida, quiero decirte que tú no has entendido lo que es estar en Cristo. Estar en Cristo se comienza con un corazón humilde, reconociendo: Señor, no sé nada, te necesito, enséñame, muéstrame tu camino, corrígeme, endereza mis pasos, muéstrame cómo debo vivir. Eso, a la luz de las Escrituras, es humildad, y esa clase de humildad siempre glorificará a Dios. Y una persona que hace eso, su casa será correctamente edificada, porque Dios no te dejará de enseñar, Dios no te dejará de proveer, Dios no te dejará de dar lo que tú necesitas. Dios atiende al humilde. Esas son palabras muy profundas. Que Dios te atienda, que Dios esté presto hacia ti, que Dios esté siempre pendiente de tus necesidades, porque eres humilde. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Cuántos quieren esa clase de relación con Cristo? Yo lo quiero así. Ve conmigo también a Proverbios 26. Proverbios 26, verso 12. Dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, no tienes. Si tú escudriñas la vida del necio, te das cuenta que el necio tampoco tiene esperanza. Pero dice que el hombre que es sabio en su propia opinión tiene menos esperanza que el necio, o sea, cero. Porque delante de Dios, una persona que es sabio en su propia opinión no recibe la instrucción, no recibe el consejo, no recibe la palabra de vida. Y puede ser que en este punto de nuestras vidas nosotros podamos estar tan cerrados, nosotros podemos estar tan envanecidos que no querramos escuchar la voz de Dios. Yo espero que después de esta enseñanza, después de esta plática,
cada uno de nosotros reflexionemos en nuestro corazón si hay alguna área de nuestra vida donde nosotros nos hemos cerrado a recibir la instrucción de Dios. Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos ser corregidos. Amén. Donde tenemos que madurar. Y lo digo por mí principalmente. Y créeme que yo estoy pasando a veces por situaciones donde sé que eso Dios lo está permitiendo para que yo pueda madurar. Enseñándome a ser humilde, a reconocer mis errores. Necesitamos ser humildes para que podamos ver verdaderamente la obra de Dios, podamos ver la mano de Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en el verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Fíjate bien esta palabra, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escucha bien esto. Es propio de la juventud pensar que lo sabemos todo. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Y de espíritu? Es propio de la juventud pensar que lo sabemos todo. Pensar que tus papás no saben nada, que se quedaron en el pasado y que no saben nada de lo que estamos viviendo. Y pasa algo muy curioso en nuestra vida. Cuando tenemos de los 20 a los 30, a los 35 quizá, pensamos así. Nuestros papás son anticuados, no saben nada de la vida. Pero después creces, llegas a los 40, a los 50 y empiezas a reconocer que tus papás sabían más que tú. Empiezas a reconocer que verdaderamente no lo sabías todo. Que verdaderamente hay cosas que necesitábamos haber escuchado antes de vivirlas, antes de experimentarlas, pero que no tuvimos la sabiduría para hacerlo. Que fuimos soberbios para reconocerlo. Sabes, en la vida espiritual sucede algo así. Dios siempre nos está hablando. Dios siempre está ministrando. Dios siempre pone su palabra en la boca de una persona, en la radio cristiana, en todo lugar, para que tú y yo podamos escuchar la instrucción y aprender. Lamentablemente, la mayoría de nosotros pensamos que lo sabemos todo. Y es por eso que no aplicamos o no vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Quiero decirte, hay diferentes tipos de ancianos. Están los ancianos por edad, están los ancianos por autoridad. Hay ancianos, hombres y mujeres que Dios establece dentro del gobierno de la iglesia, que son los líderes de la iglesia y que son personas que Dios pone y que debemos de respetar y honrar eso que Dios pone. Dice aquí que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Nosotros estamos en Avivamiento de Amor construyendo una cultura de honra, donde nos respetamos, donde procuramos el honor y la honra. Yo le doy gracias a Dios por la generación de jóvenes que Dios está levantando, que yo veo eso con los hermanos, con el liderazgo. Personas que los respetan y que los honran. Pero yo quiero decirles, creo que podemos crecer en eso. Creo que podemos enseñarles a nuestras generaciones a someternos los unos a los otros. También dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Cuántos batallan un poquito, y digo poquito, no mucho, con el hecho de la sumisión? ¿Cuántas esposas tienen que orar mucho para eso?
Quiero decirte que la cuestión de la sumisión no solamente es para las mujeres en el matrimonio. Una de las características de un verdadero creyente es que se sujeta y se somete a otros. Aquí en Avivamiento de Amor no cabe el hecho de quién es usted para decirme esto. ¿Y quién es esta para decirme, mira nomás, que me dijo que me sentara ahí? No, yo me quiero sentar acá. Ay, que no sabe que esta silla yo la compré. Sométanse, estén sujetos, sumisos unos a otros, porque nos revestimos de humildad, y nos revestimos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y no queremos ser resistidos por Dios. Nosotros queremos la gracia de Dios, el favor de Dios, y la única manera de que esto venga a nuestra vida en un sentido práctico es que seamos humildes. Humildad tiene que ver con sujeción y con sumisión. ¿Cuántos quieren ser sumisos? Amén. No los escucho muy convencidos. Pero Dios dice otra vez que Él resiste a los soberbios, a los sabios en su propia opinión. Yo creo que Dios ha dado crecimiento espiritual a esta iglesia, pero hermano, van los primeros 10 años. Quiero decirte algo, si tú crees que hemos visto algo, no hemos visto nada aún. Creo que los mejores años de esta casa están por venir. Creo que lo mejor que Dios va a hacer está por venir. Dios tiene mucho que darnos, Dios tiene mucho que enseñarnos, Dios tiene mucho que mostrarnos. Y nosotros podemos resistir esto por nuestra actitud y por el error tan grande de pensar que lo sabemos todo, que lo hemos vivido todo. Hermano, yo quiero dejarme maravillar por el Señor y reaprender. He hecho una oración, ahora que cumplimos 10 años, he hecho una oración: Señor, yo quiero vivir como si no supiera nada, como si no tuviera nada, porque quiero algo nuevo. Porque quiero aprender como cuando un niño va comenzando, así quiero aprender. Porque entiendo que para lo que Dios va a traer y lo que Dios va a revelar y lo que Dios va a mostrarnos en estos próximos años, necesitamos ser humildes. Necesitamos estar dispuestos a escuchar a Dios. Necesitamos estar dispuestos a aprender y a reaprender muchas cosas que Dios traerá a nuestras vidas. Yo espero que tú te sumes a eso también. Vamos a la sexta columna. La sexta columna es la disciplina. Ve conmigo a Proverbios 29. Vamos a ir al verso 15. Voy a acelerar un poquito el paso. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Santo Dios. Dice un escritor: corrige, 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 y si no es suficiente, usa la vara, y que la vara haga su trabajo. Eso es para los que tienen niños chiquitos. O sea, no le quiera pegar a uno de 17, 18 porque se la va a regresar. Necesitamos la disciplina. Nuestra vida necesita entrar a una disciplina de Dios. Nosotros, por naturaleza, cuando vemos la palabra disciplina, lo vemos en un contexto negativo. Lo vemos en un contexto de castigo. Pero la disciplina es para bendición. La disciplina que Dios impone a nuestra vida es para nuestra edificación. Es más, de hecho la Biblia dice que si Dios no nos disciplina, entonces no somos sus hijos. Eso quiere decir que una de las características de un verdadero hijo de Dios es que Dios trae a tu vida disciplina. ¿Cuántos han sido disciplinados por Dios? Quizá tú estés pasando por una etapa así, donde estás siendo disciplinado por Dios. Quiero decirte, hermano, aguanta. Quiero decirte, hermano, abraza esa disciplina, no la deseches. Cuando tú pases por esa disciplina, tú serás una persona con sabiduría de Dios.
tú serás una persona que puede ser de bendición para otros. Fíjate también lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Este es un verso muy conocido. En el verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Exhortación es una manera de hablar de corrección, y dice que como a hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces esto es para nosotros. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies, no la tomes en poco, no la ignores, no huyamos de la disciplina. En la vida espiritual no hay atajos, no hay caminos alternos. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Primero, no la rechacemos ni la minimicemos. Segundo, si ya estamos en la disciplina, no desmayemos. Por eso yo te decía, aguanta. Y como decimos en Mexicali, aguanta vara. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque el Señor, al que ¿quién? Al que odia, al que menosprecia, al que le cae gordo. Porque el Señor al que ama disciplina. Es por amor. ¿Cuánto amor nos tiene el Señor, que nos trata como verdaderos hijos, que nos disciplina y nos corrige? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su ¿qué? Señor, yo quiero ser santo, yo quiero ser como tú, yo quiero crecer. Ok, hijo, mañana comenzamos con la disciplina. Mañana tú empiezas a caminar diferente. No perdamos de vista la figura del padre al hijo, pero no perdamos la figura del pastor a la oveja. El Salmo 23, 4 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escucha esto: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor usa por lo menos dos herramientas para dirigir a las ovejas: la vara y el cayado. La vara corrige, el cayado instruye. El pastor verdadero, el pastor bueno, usa ambas cosas. Sería algo totalmente incorrecto solamente usar la vara de corregir sin enseñar e instruir. A veces como padres estamos así. No nos damos la tarea de instruir, pero solamente estamos para corregir. Y lo que hacemos es producir rebeldía en los hijos. Y hay a veces padres que mientras están instruyendo, al mismo tiempo están corrigiendo. O sea, dan la instrucción en un tono, dan la instrucción en una manera que parece más regaño que instrucción. Un verdadero pastor, un verdadero padre usa ambas cosas. Con el cayado nosotros somos mantenidos en el camino. Con la vara somos corregidos cuando nos queremos salir del camino. Con el cayado nosotros somos instruidos para no cometer errores o ser advertidos de los errores, pero con la vara nosotros somos corregidos
cuando cometemos esos errores, aun cuando escuchamos la instrucción. Y el salmista dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos verdaderamente crecer y vivir en nuestra vida, en nuestro caminar, lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando somos sometidos a esta clase de disciplina, la vara y el cayado de Dios. Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos capacita, nos pone la sabiduría delante, de frente ahí. La adquirimos o la rechazamos. Pero Dios también tiene otra manera, la vara. Y Dios la usa y la vara duele. Si a alguien no le pegaron con una vara de guamúchil, no le pegaron nunca. Esa que parecía el látigo del zorro. Pero ¿sabes qué? Esa vara también infunde aliento. Esa vara es por amor. Esa vara al final del camino la vas a agradecer. Y vas a decirle, Señor, gracias por tu cuidado. Gracias porque por esa vara sigo en el camino. Me quise salir, anduve unos días fuera, pero tu vara me trajo de regreso. Permitiste cosas en mi vida, permitiste situaciones en mi vida, pero hoy estoy en casa, hoy estoy aquí nuevamente. Sé que la vara duele y te lo digo por experiencia. Sé que cuando estás recibiendo el tratamiento de la vara, a veces hay cosas que no entiendes. Pero la palabra para alguien que está pasando por esa etapa o por una temporada así de corrección en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud, es soporta. Dios te ama. No será para siempre. Dios te está preparando. Dios te está equipando. Dios no te ha dejado. Justamente en ese momento es donde Dios está mostrando amor para ti. Tú debes de sentirte en este momento cobijado y arropado por Dios, porque Dios te está enseñando. Él no te ha desechado. Él está contigo como lo prometió desde el principio. Y podrás decir junto conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. La última de las columnas es muy especial y con eso quiero terminar. Proverbios 28. En Proverbios 28 encontramos lo siguiente en el verso 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será ¿qué? Librado. La séptima columna es la salvación. Si tenemos todo lo demás, pero no tenemos salvación, ¿de qué habrá servido todo? Y escucha esto, el necio tiene como característica la incredulidad. El necio no cree en Dios. El Salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un ateo. Es alguien que aún viendo la creación, viendo tantas evidencias de la existencia de Dios, dice, no hay Dios. Nomás estoy yo, mi vida, mis decisiones. Nomás está lo que tengo en mis manos, nomás está lo que tengo en mis años, pero no hay Dios. Y este necio, según el verso 26, es alguien que confía en su propio corazón, en sus emociones, en sus sentimientos.
mas el que camina en sabiduría será librado. Para que nosotros podamos llegar a la verdadera salvación que da Cristo, nosotros tenemos que reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Amén. Y sabes una cosa, no hay mayor sabiduría que esa. Dice la Escritura que Dios usó la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, para avergonzar a los que se creen sabios. Toda la sabiduría del Dios creador del universo se ve expresada en el sacrificio de Jesús. Y los sabios del mundo no pueden entenderlo, no pueden comprenderlo. Los griegos se les hacía algo inexplicable eso. Los judíos cerrados porque eso no les convenía. Pero nosotros que creemos, necesitamos ver y saber que Dios ha revelado esa sabiduría para nosotros. La sabiduría de que Dios se hizo un hombre, descendió a esta tierra, vivió la vida que nosotros no podemos vivir, murió la muerte que nosotros debíamos de pagar, sufrió lo que nosotros debíamos de sufrir, pero resucitó al tercer día para darnos una nueva vida, una vida eterna. Y esa clase de sabiduría es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. No hay mayor sabiduría que venir a los pies de Jesús, reconocer a Dios en todos tus caminos, escuchar su voz, humillarte ante Él y decirle: Señor, te entrego mi vida. Sé tú el Señor de mi vida, de mi corazón, de mi familia. Eso, hermano, es verdadera sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Entrégate a Dios. Ahí comienza la verdadera sabiduría. Quiero invitar al equipo pastoral que pase. Vamos a tener un tiempo de oración. Hay algunos hermanos del equipo pastoral que van a estar aquí orando por ti. Si tú quieres pasar a este lugar y orar, va a haber gente que va a orar por ti. Vamos a ponernos de pie en esta noche, en esta tarde.